Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Silvestre de Gref, soy médico anestesiólogo, experto en dolor crónico y cuidados paliativos y en este módulo quiero hablarles de las reacciones adversas a los medios de contraste. El objetivo de esta charla es poder brindarles a ustedes información que les permita identificar de manera pronta cualquier reacción adversa que se presente, poder diagnosticarla en cuanto a su severidad y darle tratamiento o aviso al médico interviniente lo antes posible para que el resultado sea el mejor para el paciente. Algunos conceptos básicos de los medios de contraste radican en su importancia. Todos los medios de contraste permiten realizar estructuras internas que permanecen ocultas, con lo cual se mejora mucho la precisión diagnóstica y de ahí la importancia de su uso. Tienen diversos mecanismos de acción, pero básicamente pueden ser por absorción de rayos X o por alteraciones del campo magnético, que van a mejorar la visibilización de estas estructuras o incluso por el aumento del flujo sanguíneo. Nosotros lo vamos a clasificar en iodados, en gadolinio y varitados, cada uno con sus aplicaciones específicas. Como mencionaba, los mecanismos de acción van a estar en relación a su farmacología y a las características físicas de cada uno de los compuestos. Eh, Pueden accionar mediante la alteración de la radiación, como son los contrastes iodados, que van a ser a través de un incremento de la densidad radiológica la visualización de las estructuras internas, o la relajación de protones, como en el caso del gadolinio, que va a permitir un realce de las estructuras con identificación de lesiones un poco más sutiles. Y como mencioné, la modulación del flujo sanguíneo es otro de los mecanismos de acción que va a utilizarse en angiografías vasculares y demás estudios por imágenes. Otro de los usos comunes también es la evaluación de los tumores y en los contrastes varitados con la radiología digestiva. Bueno, vamos al tema que nos convoca, las reacciones adversas. Es muy importante poder clasificar a la reacción adversa de manera rápida y oportuna, con lo cual se mejora muchísimo el pronóstico del paciente. Nosotros podemos dividir a las reacciones adversas en leves, moderadas y graves. Y cada una de ellas va a tener un manejo clínico específico y una urgencia de resolución específica también. Entender esta clasificación, por más que parezca muy básico, es lo que a nosotros nos va a permitir prestar la atención suficiente a cada una de ellas y tener un buen resultado si se presenta. El protocolo de actuación siempre va a ser el mismo, independientemente de la clasificación, de esa clasificación primaria que nosotros hacemos. Cuando estamos ante la presencia de algún efecto adverso farmacológico, nosotros lo primero que hacemos es una evaluación que se conoce como ABC. Evaluamos la vía aérea, evaluamos la respiración y evaluamos la circulación del paciente. La vía aérea básicamente es evaluar que el paciente no tenga una obstrucción en su respiración. La respiración, propiamente dicha, es evaluar que el paciente tenga una buena frecuencia respiratoria, que siga respirando por sus medios, y la circulación se evalúa a través del pulso, a través del relleno capilar. Nosotros lo vamos a poder identificar rápidamente con la palpación del pulso radial. Eso nos va a permitir ver que el corazón, sentir que el corazón está latiendo. La fuerza nos va a dar muchísima información. Y muchas veces lo que hacemos nosotros es con una mano tomamos el pulso y con la otra sobre el pecho sentimos la respiración. Mientras levantamos el mentón, hiperextendiendo la aire y mejorando mucho la ventilación del paciente.
Estas tres cosas se evalúan rápidamente y nos permiten a nosotros identificar si la reacción ante a la cual estamos presenciando es una reacción leve, moderada o grave. Las reacciones adversas graves en general tienen dificultad para respirar, bradipnea, es decir, el paciente está respirando con menor frecuencia, o taquipnea con un aumento de la frecuencia, tiene un pulso débil, está pálido. Las reacciones adversas leves no tienen ninguna de estas alteraciones e incluso podemos interactuar con el paciente y él nos va a identificar fácilmente qué es lo que le pasa, nos va a decir me pica la piel o cualquier síntoma leve que él manifieste sin ningún tipo de alteración. Eh, el hecho de identificar los síntomas es muy importante porque nos va a permitir a nosotros actuar adecuadamente. Si nosotros vemos que el paciente tiene un edema en los labios, es decir, los labios se inflamaron, se pusieron rojos, sentimos que respira con un estridor, esos síntomas son característicos de una reacción adversa grave y deben prender todas nuestras alarmas. Nosotros ante una emergencia de este tipo debemos intervenir de manera rápida e inmediata. Y lo primero que hay que hacer para cualquier tipo de estas intervenciones es pedir ayuda. Siempre le ponemos en alerta al equipo y actuamos lo más rápido posible con calma. Cada uno de los tratamientos que nosotros podemos instaurar van a depender de la severidad del cuadro. El prurito o las náuseas se pueden tratar con medicamentos de administración inmediata, pero sin que conlleven un riesgo para la vida. En cambio, hay otras reacciones adversas que son más graves, como la anafilaxia o incluso un paro cardiorrespiratorio, que requieren un accionar pronto e inmediato y preciso, administrando las drogas que se requieren para estos casos, que son adrenalina, oxígeno y demás medicamentos que deben estar a disposición. Como venía mencionando, lo primero que nosotros hacemos es una evaluación inicial de los síntomas. Cuando estamos ante el paciente, administramos el contraste y vemos que se produce o el paciente nos manifiesta que tiene algún síntoma que le llama la atención. Nosotros tenemos que identificar primero cuál es el medio de contraste que le administramos para poder prever cuál es la reacción adversa que se va a presentar. A su vez también tenemos que identificar las características de estas alteraciones que el paciente tiene. Eso lo vamos a ver de inmediato. Si el paciente está consciente, lúcido, vigil, nos dice que tiene una comezón en el brazo o en el lugar donde nosotros administramos el contraste y no notamos ningún otro síntoma, o que está con náuseas o le produjo vómitos, eso nos habla de síntomas leves. Y ahora, si el paciente, por ejemplo, pierde el conocimiento o tiene una lipotimia severa, nosotros ahí tenemos que prestar más atención porque vamos a estar ante un síntoma grave que requiere otro tipo de urgencia a la hora de intervenirlo. Y también puede darse que el paciente tenga reacciones adversas moderadas, como puede ser un prurito intenso que no genera mayores complicaciones, pero sí que el paciente no puede parar de rascarse, se lastima, está muy fastidioso, muy incómodo. Entonces, identificar estas cuestiones es muy importante para determinar el tratamiento y la urgencia del mismo. Nosotros siempre vamos a implementar ante cualquiera de las tres opciones una evaluación de la vía aérea con el ABC, como les mencionaba, para no solo brindarle al paciente la estabilidad requerida, sino también para evaluar la gravedad de la reacción adversa. Y vamos a intervenir de acuerdo a la clasificación. Si es leve, vamos a hacer una determinada
vamos a utilizar un determinado algoritmo, si es moderado otro y si es severo otro. La prevención es muy importante, la vamos a realizar en distintas etapas. Nosotros vamos a evaluar el paciente antes de la realización del estudio y es muy importante que realicemos un análisis exhaustivo del paciente, que le preguntemos si tiene antecedentes alérgicos y en caso de que no se haya hecho nunca ningún estudio, si algún familiar presenta algún antecedente alérgico, que muchas veces puede ser sugestivo de que el paciente pueda llegar a presentarlo. Muchos pacientes van a venir y nos van a decir que, bueno, que tal o cual solución de contraste le generó comezón, náuseas. En estos pacientes nosotros vamos a tener que estar más atentos, más alerta y muchas veces podemos hacer una premedicación proactiva que consiste en anticiparnos a los síntomas que padeció el paciente posterior al estudio y con eso darle un mejor confort. Y también la educación del paciente es fundamental porque a nosotros nos va a permitir una comunicación asertiva con él que en caso de presentarse alguna reacción adversa grave nos va a poder ayudar muchísimo en la identificación temprana y el tratamiento oportuno. Hay algunas contraindicaciones absolutas que no se nos pueden pasar por alto a la hora de interrogar al paciente, que son las alergias a los medios de contraste manifiestas, que el paciente, cuando un paciente sufre un shock anafiláctico o algún tipo de anafilaxia o tiene alguna reacción adversa grave, no se lo olvida nunca más en su vida y en general es lo primero que nos dicen, pero muchas veces lo minimizan y no nos informan y ahí es cuando hay que estar más atento. Por eso lo van a interrogar los enfermeros, los técnicos, los médicos. Se va a hacer hasta tedioso para el paciente, pero en muchas ocasiones esto puede llegar a salvarle la vida, ¿sí? El antecedente de alergia a algún medio de contraste es una contraindicación absoluta para la realización de cualquier estudio con ese medio de contraste, con lo cual poder saberlo de manera oportuna nos va a permitir prevenir cualquier tipo de complicación. Por otro lado, el hipertiroidismo no controlado es muy importante, sobre todo a la hora de utilizar contrastes iodados, porque nos puede llevar a complicaciones muy graves que no en pocos casos pueden ser potencialmente fatales. Y otra cuestión a interrogar, además de las dos previas, es la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda es una contraindicación absoluta, ya que cualquier medio de contraste que nosotros administremos puede aumentar la gravedad de la patología y llevar a una nefropatía inducida por contraste, con lo cual estaremos complicando aún más el panorama del paciente. Estas serían las tres cuestiones que no se nos pueden pasar por alto y que tenemos que siempre interrogar. Pero ya les digo, muchas veces el paciente va a venir y lo va a decir antes de que nosotros lo preguntemos. Los roles profesionales van a estar de acuerdo la intervención que cada uno de los participantes realiza. Sin embargo, no hay que dejar de destacar que esto es un trabajo en equipo y cada uno tiene una pata fundamental en la atención del paciente. La responsabilidad del médico es realizar un buen interrogatorio que permita evaluar las alergias y las condiciones preexistentes del paciente y con esto poder seleccionar un medio de contraste adecuado que tenga mínimos riesgos para el procedimiento de diagnóstico. Los técnicos radiólogos o los técnicos en imágenes van a realizar un monitoreo preciso del paciente y son los primeros en identificar cualquier tipo de alteración que se presente a la hora de la administración del contraste. Por eso es muy importante que estén atentos a cualquiera de las alteraciones que mencionamos previamente que puedan presentarse y que puedan dar aviso al resto del equipo para atender oportunamente al paciente que está padeciendo algún tipo de reacción adversa. Es muy importante también que se los incluya en capacitaciones permanentes, en simulaciones y que como mínimo se realicen una vez al año para mantener frescos todos estos conocimientos y que permitan hacerlos expertos en la identificación
de este tipo de reacciones para poder dar una resolución rápida, sobre todo en aquellas urgencias que el tiempo apremia. Los enfermeros son la mano derecha del médico, una parte también fundamental del equipo porque son los que van a determinar en la mayoría de los casos el éxito o el fracaso de algún tipo de reanimación ante la presencia de algún efecto adverso grave. Muchas veces los enfermeros saben dónde están las medicaciones, dónde están los medicamentos, saben dónde están los elementos de la vía aérea, y esto va a determinar una resolución rápida del evento que sin ellos no podría darse. Pero reitero el hecho de que esto es un trabajo en equipo, que cada uno tiene su rol, pero que todas las partes son fundamentales. Les quiero contar un caso clínico que yo padecí como observador durante mi formación. Era un paciente de 55 años que comenzó primero con un prurito leve, con una urticaria, cuando se administró el medio de contraste. Se comenzó a hacer el estudio y empezó a manifestar alguna dificultad respiratoria que se expresó con tos, con estridor. Se le había administrado al paciente un contraste iodado. El estudio se suspendió. En ese momento se le administraron antihistamínicos. No estaba muy de moda en esa época utilizar algoritmos terapéuticos, con lo cual se iba haciendo todo de acuerdo a la experiencia y a la práctica del profesional, que lo resolvió muy bien. Vale destacarlo. Una vez se administraron los antihistamínicos, se empezaron a evaluar los signos vitales del paciente porque estaba solamente con un saturómetro. Y se conectó a un monitor multiparamétrico y se evaluó una hipotensión con una taquicardia, con una dificultad respiratoria, con una desaturación leve, que conllevó a realizar algunas intervenciones como un soporte más estrecho. El paciente no se complejizó demasiado, pero sin embargo se derivó a la unidad de terapia intensiva, donde permaneció con oxígeno suplementario y en observación durante el resto del día. Terminó siendo un edema en todo el rostro, que bueno, no llegó a generarle una obstrucción total de la vía aérea, con lo cual con una máscara con reservorio pudo sortear el cuadro, pero ese paciente de por vida, cada vez que ingrese a realizarse algún tipo de estudio, va a manifestar esta alergia, y si no la manifiesta, sería importante que todos los que intervenimos en la atención del mismo, a la hora de interrogarlo, podamos detectarlo. Bueno, una de las recomendaciones más fuertes que hay hoy a nivel mundial es la utilización de checklists o de listas de chequeo que permiten tildar y realizar preguntas de manera precisa, no olvidarnos ninguna. Entonces nosotros podemos tener una lista que diga, usted ha padecido alguna alergia a tal contraste, se tilda si no, y con eso nos aseguramos de no obviar ninguna pregunta de si el paciente es hipertiroideo o está con algún tipo de insuficiencia renal, el ayuno, cualquiera de estas cosas que nosotros sí o sí necesitamos preguntar. Tenerlas en una lista de chequeo permite que se eviten cualquier tipo de inconvenientes en relación al interrogatorio o al olvidar preguntar alguna de estas cuestiones vitales. Otra de las cuestiones también importantes que tenemos que destacar es que el paciente debe brindar su consentimiento a la hora de realizar cualquier tipo de estudio, sobre todo por los riesgos que conlleva, y ese consentimiento debe estar informado, es decir, nosotros tenemos que al paciente decirle cuáles son los riesgos, cuáles son los efectos adversos, y es parte de la comunicación, y es parte de la asertividad a la hora del paciente poder informarnos de alguna reacción que se le presente. Una vez el paciente ha
entendido cuáles son los riesgos y los beneficios del procedimiento que se le va a realizar, da su consentimiento y esto debe estar de manera escrita, justamente también para poder actuar con libertad a la hora de estar, más que con libertad, con tranquilidad a la hora de intervenir en algún efecto adverso o algún shock anafiláctico que se presente o alguna reacción en cuestión, sin estar pensando en otras nimiedades que al momento de resolver algo tan grave como ello no deberían importarnos. Eh, Hay hoy en día una herramienta que es fundamental y que permite que los pacientes tengan mejores resultados cuando padecen estos eventos, que son las simulaciones. Las simulaciones no hacen más que exponernos a casos, valga la redundancia, simulados, pero muy fidedignos, que van a hacer que a la hora de presenciar un evento de estos nosotros ya hayamos tenido la experiencia sin el riesgo para el paciente, y sepamos cómo actuar, reforzando todos los protocolos de emergencia que por arriba comentamos en esta presentación. Eso va a permitir la rapidez que estos eventos requieren, y van a generar una mejor sobrevida en estos casos. Bueno, muchas gracias. Esto sería una breve introducción a las reacciones adversas. Les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda y les paso mi Instagram profesional por si quieren escribirme o hacerme algún comentario relacionado con esto.